Tiene el uso de la tribuna el senador Humberto Domingo Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley General de la Infraestructura Física y Educativa, la Ley General de Protección Civil y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo para Protección por Desastres Naturales. En uso de la voz, el senador Humberto Mayans Canaval. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. El pasado 12 de septiembre presenté ante este honorable Senado de la República un punto de acuerdo motivado por las sentidas muertes y múltiples afectaciones ocasionadas por el sismo del día 7 de ese mes, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Con ese punto de acuerdo, el Senado de la República se solidarizó con la población afectada y se externó a las autoridades hacendarias a destinar recursos excedentes para atender esta emergencia. Como ustedes recordarán, fueron cientos de viviendas y edificios de todo tipo los afectados, así como lamentables fallecimientos reportados en esa ocasión y que desgraciadamente se repitieron e incrementaron con los sismos del día 19 del mismo mes. El día de hoy, como complemento y apoyo al esfuerzo institucional y de la población para atender los desastres y con el propósito de fortalecer nuestra cultura de la prevención por contingencias naturales, presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto para apuntalar las capacidades institucionales de las instancias encargadas de proteger y preservar el patrimonio cultural del país, al igual que fortalecer los mecanismos de atención hacia la infraestructura educativa también afectada por esos fenómenos naturales. Me refiero, por una parte, a fortalecer los mecanismos de protección y restauración de los sitios históricos y monumentos arqueológicos del país, que son vulnerables ante estos sucesos, y por la otra, a la atención prioritaria que nos merecen los espacios educativos del país cuando son afectados por contingencias naturales, como ha sucedido en el mes de septiembre del año pasado por los sismos. Nuestro país cuenta, como lo sabemos todos, con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta. Ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. México tiene a su vez 33 sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, 10 ciudades patrimonio, 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 111 pueblos mágicos, 174 santuarios religiosos y 1.121 museos. La Secretaría de Cultura Federal informó que el número de inmuebles y monumentos considerados patrimonio cultural afectados por los sismos de septiembre pasado ascendieron a 1.821 en 11 estados del país, y que la restauración de estos inmuebles históricos y de valor cultural costará entre 10.000 a 12.000 millones de pesos y podría tomar hasta 30 meses su reparación, de contar con los recursos financieros para ello. Las mayores afectaciones patrimoniales y culturales
fueron en el Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Chiapas. Los recursos con que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia serán siempre insuficientes frente a desastres similares. No obstante que cuenta con un seguro catastrófico y ha presentado solicitudes para recibir recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN, y también ha debido gestionar apoyos internacionales del sector privado y fundaciones para atender esta contingencia. Desde nuestro punto de vista, la protección de los monumentos arqueológicos e históricos es fundamental para preservar el valioso patrimonio cultural de México y, en consecuencia, del Estado mexicano. Debe efectuar acciones de prevención y disponer de los recursos suficientes para su protección y restauración frente a los desastres naturales. Por ello, consideramos imperativo fortalecer desde la esfera legislativa la capacidad de la autoridad para reconstruir y preservar este patrimonio cultural e histórico dañado por cualquier causa natural, como ya lo he dicho. Por otra parte, con motivo de estos sismos de 2017, la infraestructura educativa en las entidades afectadas también ha sido dañada y su rehabilitación o reconstrucción demandará varios meses y múltiples recursos derivados del FONDEN y de otras fuentes de financiamiento. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó que la reconstrucción de la infraestructura educativa dañada en el país por los sismos de septiembre pasado tendrán un costo aproximado de 20,000 millones de pesos y aseguró que la reconstrucción de planteles educativos dañados tendrán distintas fuentes de financiamiento para lograr su rehabilitación. Dijo también que una de ellas será la reorientación de recursos que ya están asignados en el programa Escuelas al 100 para dar atención a los planteles educativos que están requiriendo un apoyo urgente y necesario y que también se refirió que el sector privado ha tomado por tarea y por iniciativa apoyar de manera muy particular la reconstrucción de escuelas y del patrimonio cultural. En términos prácticos, compañeras senadoras y senadores, todos sabemos que carece de la flexibilidad necesaria para atender con la rapidez debida a las instalaciones para la educación y la conservación del patrimonio. Por eso, desde nuestro punto de vista, consideramos necesario plantearles a ustedes para su aprobación un fondo especial para que la autoridad pueda enfrentar con mayor eficacia, eficiencia y prontitud los daños en la infraestructura educativa derivada de un desastre natural, particularmente de los sismos. Por lo que ya he señalado, considero que tanto la protección de los monumentos arqueológicos e históricos como la atención de la infraestructura educativa son fundamentales para el desarrollo de México y, en consecuencia, el Estado mexicano debe tener la posibilidad de ejecutar acciones de prevención y disponer ágilmente de los recursos suficientes para su protección y, en su caso, restauración. Es entonces imperativo fortalecer aún más, desde la esfera legislativa, como ya señalé, la capacidad de las autoridades responsables para reconstruir y preservar el patrimonio cultural histórico, así como la infraestructura educativa. En consecuencia, con esta iniciativa propongo, primero, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia pueda acceder de manera directa a un fondo específico para hacer frente a los daños ocasionados por desastres naturales, a los monumentos arqueológicos e históricos y a la infraestructura educativa del país. Segundo, que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa
cuente con los recursos a través de un fondo especial que forme parte del presupuesto de egresos de la Federación para evaluar, cuantificar, rehabilitar y reconstruir planteles escolares públicos. Tercero, que se considere como acciones prioritarias del Ejecutivo Federal en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil la prevención, protección y restauración de los monumentos históricos, arqueológicos y del patrimonio cultural, así como la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura educativa pública dañada por desastres naturales. Cuarto, que se contemple en la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como parte de los instrumentos de gestión de riesgos señalados en la Ley General de Protección Civil, la creación de los dos fondos especiales para atender los daños ocasionados por desastres naturales a monumentos históricos y arqueológicos y a la infraestructura educativa pública. La propuesta para crear los fondos mencionados tiene el propósito de atender estos asuntos de manera diferenciada, con procesos específicos y con reglas de operación particulares, así como con tiempos y disponibilidades de recursos de acuerdo con su naturaleza. Hoy la estructura y las reglas del Fonden se constituyen, como sabemos todos, en una camisa de fuerza que retardan la atención a estas dos prioridades. Las reglas de operación del Fonden impiden actuar con agilidad y disponer de los recursos necesarios y suficientes con la prontitud que se requieren para resolver estos problemas de manera muy particular en la infraestructura educativa. Todos sabemos, y todavía si revisamos la prensa de esta semana, veremos información en todos los diarios y noticieros del país, donde miles de niños continúan tomando clases al aire libre o en instalaciones precarias, improvisadas, porque no se han podido reconstruir y rehabilitar sus aulas, y esto en los estados más afectados. A casi 6 meses de los sismos, de las 17.946 escuelas dañadas, solo están programadas para su reconstrucción o reprogramación. Programadas no quiere decir que ya se haya resuelto 15.149, 2.799 entonces no están aún contempladas para su atención, y además 435 escuelas están pendientes de ser tomadas en cuenta para ser incluidas en los programas. En la Ciudad de México hay 199. En Oaxaca 189, en Chiapas 47. Esto significa que todos sus alumnos toman clases en inmuebles provisionales o al aire libre, como ya señalé. Por ello creemos que el Fonden ya cumplió su objetivo de generar una cultura de protección y rescate, y que debe ser modificado y sus reglas de operación cambiadas para poder atender con mayor prontitud y eficacia los desastres naturales en general, pero en particular la prioridad en cuanto a infraestructura educativa y en cuanto a monumentos históricos y el patrimonio cultural debe ser atendido de inmediato. Por eso replanteamos su operatividad y proponemos en estos dos casos, como ya lo señalé, la creación de dos fondos para atender esta problemática de monumentos arqueológicos y patrimonio cultural y de infraestructura educativa. Por todo ello, amigas y amigos senadores, someto a su amable consideración esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 bis de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos. Se reforman también las fracciones tercera y séptima del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se adiciona la fracción octava bis al artículo 7 de la Ley General de Protección Civil y se reforma el artículo 37 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Consideramos que además del valor histórico y cultural intrínseco que representan los monumentos y sitios históricos que integran el patrimonio nacional,
desde el punto de vista turístico, también representan importantes recursos para la economía del país, alentando el flujo y la generación de empleos una vez que estos mismos han sido restaurados. Y por lo que hace a la infraestructura educativa, es de todos conocida la lentitud para la liberación y administración de los recursos del Fonden, por lo que es menester, como ya señalé, contar con mecanismos ágiles y eficientes que garanticen una mejor y más eficiente suministro de recursos para su rehabilitación y reconstrucción en beneficio de los niños educandos del país. Por lo expuesto, solicito a ustedes, compañeras senadoras y senadores, su respaldo hacia esta iniciativa que busca fortalecer la protección de nuestro patrimonio cultural y apoyar la infraestructura destinada a la educación de millones de niñas y jóvenes de México. Muchas gracias por su atención y mi agradecimiento por su apoyo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Mayans Canaval. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, segunda. Para el Senado de la República, perdón, senador. Perdón, nada más es que me había solicitado incluso por escrito el senador Ricardo Barroso Agramón sumarse a esta iniciativa y me lo mandó por escrito y no quería dejarlo pasar. Muchas gracias. Se toma en cuenta su consideración, senador Mayans Canaval, y así será suscrita la iniciativa.